Bueno, hoy estamos una vez más aquí en Caso de Éxito con Juliana Botero. Nos está acompañando, ella vive acá en la ciudad de Miami y nos va a venir a hablar de un tema muy importante, que es un préstamo, cómo conseguimos un préstamo, cómo te puedes apalancar de un banco en Estados Unidos. Y bueno, Juliana, con 10 años de experiencia, bienvenida a nuestro canal de YouTube, a la historia de éxito. Cuéntanos un poquito de ti. Gracias, Cherry, por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, ¿por dónde empiezo? Llevo 10 años en la industria. Llevo 10 años en la industria de préstamos. Anteriormente trabajaba en la industria bancaria. Sin embargo, empecé en esto fue porque estaba cansada de trabajar en bancos. Entonces dije, voy a hacer algo diferente. Y un angelito llegó a mi vida y me dijo, puedes hacer esto. Y me mostró el camino. Pero son muchos retos al principio. Primero porque pues es una industria donde tienes que salir y también aprender porque todo es nuevo. Todo en ese momento era nuevo, lo que son los guidelines, o sea, lo que son la forma en que un préstamo es aprobado, los tipos de préstamo, cada cliente tiene una historia diferente. Entonces llegué porque estaba cansada de trabajar en bancos y una de las managers que trabajaba conmigo me dijo, yo sé que esto te va a encantar, vamos a hacer préstamos hipotecarios, saquemos la licencia. Y bueno, así empezó mi emprendimiento en ese momento y bueno, ya van 10 años. Wow. Y en esos 10 años, Juliana, cuéntanos, has tenido bajas y altas, me imagino, has tenido momentos de dudas. Pues claro que sí, mira, al principio empecé y cuando saqué la licencia, pues fueron 6 meses donde ya hacía llamadas, donde trataba de conectar con realtors, trataba de conectar con clientes, a todos mis amigos los preaprobé de alguna otra manera, a los que tenían Todos los pasaste por el todos los filtro. pasé por el filtro, a todo el mundo le hacía preguntas, les pedía los impuestos, yo les decía, présteme los impuestos, yo los reviso. Solamente quiero saber si calificas y si lo estoy haciendo bien. Entonces eran como mis conejillos de indias. Y fueron 6 meses. El 15 de abril del 2000, tuve un accidente. Yo había empezado como la primera semana de enero, tuve un accidente y dije, sabes que esto no es lo mío, vuelvo a bancos. Entonces empecé otra vez en el banco a los 3 meses. Seguro. A lo seguro porque necesitaba un salario, porque lo otro para mí era todavía desconocido. Y dejé mi licencia activa durante esos otros 6 meses para pagarle al que me había dado como esa buena fe o sea, nosotros en la industria lo que hacen es que te dan por los primeros 90 días, en algunos casos te dan como un salario, como unos ingresos fijos para que tú puedas empezar. Pero claro, yo empecé y eso que me estaban dando fijo, en el 4.º mes ya no me lo iban a seguir dando. Entonces yo dije, yo tengo que empezar a buscar algo fijo porque mi mente no conocía lo que eran comisiones. Yo desde los 17 años que estaba trabajando siempre había tenido era un ingreso fijo. En ese momento, como dije, no tengo que volver a bancos. Y volví al banco en julio, pero dejé mi licencia activa porque yo le debía a este señor la plata. Entonces yo dije, yo no puedo irme y dejar eso, pues debiéndole esa deuda. Sí. Igual esa deuda no se paga normalmente porque es como ellos están confiando en ti de que vas a hacer algo, pero yo decía, no, yo tengo que pagarle. Yo no tengo la cabeza, yo no tengo la forma de irme y dejar eso ahí como pendiente. Empiezo en julio en el banco y todas esas personas que yo había preaprobado y que había tenido un contacto desde enero, empezaron a entrar en contratos. Por eso es tan importante siempre prospectar, porque como empezar a sembrar. A sembrar, o sea, tú siembras y todas esas personas que yo había empezado a prospectar empezaron a comprar casas. Entonces, el segundo semestre, pues ya tenía mi salario y también estaba cerrando esos préstamos. Trabajé con ellos como un año, menos de un año. En abril del año siguiente, tuve un inconveniente en el trabajo y me sacaron. Entonces, el que era mi jefe en ese momento, que fue el mismo jefe que me metió en la industria, me llama y me dice, Juliana, te quiero mostrar algo hice el retiro de Maús en esa época. Y salí del retiro de Maús y él me llamó. Y me dice, Juliana, ¿por qué no vuelves a la industria? O sea, mira, y me mostró los números. Me dijo, y te voy a dar un salario fijo y te ayudo dándote leads. Y yo le dije, pues en este momento no tengo nada más, claro, o sea, pues estaba en el aire, yo le dije, pues empecemos. Igual seguí aplicando en bancos porque quería lo seguro, pero tú cuando sales de una industria, sales del banco, pues te quedas como en una lista roja, ¿no?
Entonces no conseguía trabajo y ya al final empecé a cerrar y ya veía mis 2, 3 cierres, un cierre al mes, más los ingresos que él que me estaba pagando. Dije, no, esto es maravilloso. Y le empecé a coger un amor que yo decía, pero es que ya no me veo haciendo algo diferente. Claro, ¿y cuánto tiempo crees que te pudo tomar desde el momento que arrancaste, que tomaste la decisión de sacar la licencia, hasta el momento que viste como los frutos? Porque una de las frustraciones que yo siento que tenemos en este mundo de emprendedores o empresarios es que pensamos o tenemos como que la errónea idea de que se van a ver los frutos en 6 meses, en 3 meses. Mira, en la industria de bienes raíces, todo lo que tú siembres 90 días, esos 90 días vas a ver los frutos a los 90 días. Si tú haces llamadas en el mes de enero, vas a ver cierres en el mes de abril. Y así va sucediendo. Lo que pasa es que si eres nuevo en la industria, pues primero tienes aprender, tienes que aprender de los préstamos, vas a cometer muchos errores. La cantidad de errores que yo cometí, o sea, puedo hacer un libro. Si pudiera o sea, los 50 errores de un prestamista. No, más. Y es una muy buena idea. Los 1000 errores. O sea, yo me acuerdo que Rocío fue una persona que fue muy importante en el momento que yo empecé en la industria. Ella me decía, tú revisas el crédito. Entonces yo revisaba el crédito, pero yo no revisaba el crédito. Yo miraba el credit score. Entonces me decía, con un 580 puede calificar para un FHA. Y yo, perfecto. 580, no, las colecciones eran de $25,000. Claro. No sabía que tenía que mirar más a detalle. El detalle. Los ingresos, no, te decían $30,000. Yo gano, no sé, 60,000 al año. Yo no lo dividía por 2 y le creía al cliente. No, tú tienes que mirar los impuestos. Entonces, claro, tú vas cometiendo errores. El cliente que te dice que es independiente y tú le dices, le debes dinero al IRS. ¿Dinero al IRS? Es que uno le debe dinero al IRS y con la deuda al IRS. Entonces creen que no se va a dar cuenta de la información y los bancos. O no comparten todo también, ¿no? Digamos por ignorancia de pensar que eso no me va a afectar, como sacar una deuda de un carro nuevo o sacar una deuda de muebles. Yo creo que muchas personas, y más el latino, desconocemos muchas cosas del sistema financiero del banco, del sistema financiero de Estados Unidos. Entonces, al ser desconocido, tú le haces preguntas y ellos piensan que eso, si ellos no lo dicen, no se vio. Y hay muchos temas que sí se ven. O sea, pongamos un divorcio, un child support. A mí, yo pregunto, ¿tú pagas child support? No, yo no pago child support. Y tú vas y miras el pay stub y en el pay stub sale que está el child support porque le hicieron porque lo sacan corte. O nosotros sacamos un reporte en cada crédito donde dice si la persona ha tenido algún litigio o si tiene algún lien, y tú sacas el reporte y sale en la primera línea y tú les preguntas, ay, pero ¿eso qué es? Eso fue una tarjeta de crédito que yo dejé de pagar hace muchísimo tiempo, pero ya te mandaron a corte. Entonces, son muchas cosas que uno como prestamista es muy importante conocer, y yo cometí muchos errores al principio, hace 10 años creo que los cometí todos. Los que habían por haber, los cometí. Y tuve. Eso lo chuleó, A mí me dicen esto, yo no, esto tiene solución, esto lo puedes hacer de esa manera. Sin embargo, una de las cosas que para mí esa fue la escuela. Entonces, si tú me dices cuánto tiempo, no, tú necesitas por lo menos 2 años para ya ver los frutos de una manera donde tú dices, bueno, ya le estoy dando un servicio al cliente, ya tengo el conocimiento, todo cambia muy rápido, pero lo importante es tener los recursos. Entonces ser recursiva en esta industria es muy importante para la gente de bienes raíces y para nosotros. Y tú dices 2 años, pero yo diría 2 años en movimientos, ¿no? Porque sí. Hay personas que me dicen, yo tengo 2 años con la licencia, pero no he hecho nada. Como también hay personas que llevan 6 meses y han hecho mucho. Entonces 2 años como en movimiento. Lo que pasa es que yo siempre digo, nosotros nos tenemos que especializar en lo que estemos haciendo. Si tú eres agente de bienes raíces, tú tienes que volverte un consultor de bienes raíces, tú tienes que volverte ese asesor donde le explicas al cliente por qué es una buena inversión o cuál es el tipo de inversión que quieres hacer, qué es lo que tú estás buscando. Y nosotros como personas en la parte financiera tenemos que asegurarnos de darle ese asesoramiento al cliente, cuál es el mejor préstamo, de qué manera puedes pagar el préstamo más rápido, de qué forma reportar tus ingresos. O sea, es asesorarlos, de pronto buscar alternativas de préstamos para cada cliente.
Y eso se aprende con escenarios, eso se aprende, entonces tú haces una escuela Con el día a día. Eso es yo digo que hay dos escuelas, una de prospectar y la otra ya de conocimiento, de que pasan situaciones y cómo se pueden enfrentar. Pero la de prospectar la tienes que hacer desde el día 1 y vas a ver los resultados a los 90 días. Claro que sí. Juliana, y cuéntame, estábamos hablando fuera de cámaras un poquito de las emociones que puede tener un cliente a la hora de comprar, bien sea internacional, nacional. ¿Cuáles son las emociones que tú como experta has experimentado que tiene el cliente al principio, a mitad de la transacción y al final de la transacción? La inseguridad, la ansiedad, miedos. Ellos tienen muchísimos miedos. Pero la más es la inseguridad porque ellos no saben. El cliente no sabe qué es a lo que se está enfrentando. Entonces, cuando tú hablas con un cliente y le encuentras ahí mismo que está pues tengo miedo de comprar. ¿Y por qué tiene miedo de comprar? Yo siempre les pregunto, me dice, es que llevo ahorrando toda mi vida para tengo todos mis ahorritos los voy a poner en esta casa. Ellos no están viendo que esa propiedad puede seguir siendo su marranito, ¿no? Donde va a crecer en inversión, pero no es algo tangible. O sea, si tú me dices, Juliana, es que este cliente está comprando y está poniendo su casa y la casa va a seguir ganando plusvalía. Sí, perfecto. ¿Puede sacar esa plusvalía mañana si tiene una emergencia? No, tendría que vender, esperar, hacer todo el proceso de venta. Entonces, ahí estás enfrentándole el miedo, pero si tú no reconoces el miedo de tu cliente, pues no, va a ser muy difícil poderle ayudar. Primero hay que reconocerlo, o sea, sí, está bien, tienes esto, pero mira, esas son tus alternativas. Velo de esta manera o muéstrale el camino. Preguntarle hasta, ¿por qué tiene ese miedo? ¿Pero es la primera vez que inviertes? Otra que tienen mucho es la falta de conocimiento. Y muchas veces no es que no queramos como las personas de la industria, también tenemos tan poco conocimiento en algunas situaciones que reflejamos en ese cliente esa falta de conocimiento. Entonces, cuando nos responden preguntas, cuando nos hacen preguntas, nosotros no tenemos la asertividad para respondérselas y nos llenamos de la misma emoción que tiene el cliente. Claro, como que nos dejamos contagiar. Entonces empieza la transacción. Te doy un ejemplo. Tú me refieres a un cliente, yo lo llamo, hablo con el cliente, al día me llama Cherry. No es el caso de Cherry, pero estoy dando un ejemplo. Juliana, ¿qué pasa con el cliente? ¿Sí califica? ¿Por cuánto califica? Ay, tan poquito. Es que no hay propiedades en ese valor. Entonces, mira nada más el diálogo que la gente de bienes raíces está sintiendo. Entonces, va donde el cliente y en vez de decirle, mira, súper chévere que tenemos preaprobación por $300,000, empecemos con una propiedad pequeña, esto es una oportunidad para que crezca su portafolio. Ay, no hay propiedades de ese valor. Claro, cierran la puerta ahí mismo. Entonces ya empiezas a trabajar el cliente en reversa, en vez de trabajarlo con asertividad. Sé que es un poquito complicado, el mercado las propiedades están un poquitico más altas. ¿Qué otras? Miremos a ver qué recursos hay para poderte ayudar a que compres esa casa. De pronto esto es lo que tú calificas, entonces miremos a ver cómo podemos mejorar tus finanzas. Y es el asesoramiento, pero muchas veces nos involucramos en la transacción. Nos involucramos emocionalmente en la transacción y nos dejamos llevar. Otro ejemplo, llega el contrato, no, es que la listing agent no me contesta. Y le transmites esa sensación al cliente. Entonces el cliente, fuera de que está dando un depósito de $5,000 que no entiende por qué lo está dando, está escuchando de la realtor, no es que la listing agent no nos está ayudando. Entonces, ¿qué estoy transmitiendo en la transacción? Porque el cliente ya viene con miles de incertidumbres. Y cuéntanos un poquito para ir hablando como de la transacción. Un depósito de garantía, ¿qué vendría siendo para esos clientes que no saben, que no conocen? ¿Y es necesario darlo? O sea, ¿es obligatorio? ¿Lo exige la ley o no? Bueno, tú puedes poner en el contrato 0. Sin embargo, ¿qué vendedor va a aceptar que tú le pongas un 0? O sea, ¿quieres hacer una oferta sólida? Tienes que dar un depósito de buena fe. O sea, lo que significa para el cliente es, yo estoy depositando confianza de que sí quiero comprar esa propiedad y voy a cumplir con mis requisitos para que todo salga bien y pueda comprar la casa. Eso es lo que significa. Siempre hay el dinero no lo vas a perder
sí cumples con lo que dices en el contrato. Y eso sería otra. Normalmente lo depositan al vendedor o lo depositan a un intermediario. Te hago todas esas preguntas porque quiero como dejarlo claro. Claro. El dinero va directamente a una compañía de título. ¿Y la compañía de título qué representa? La compañía representa al comprador y puede que represente al vendedor en algunos casos. Lo importante es que ese tercero no tiene una relación directa con ninguno, ni el comprador ni el vendedor. Él está representando la transacción para que medie entre el comprador y el vendedor en el momento, en todos los procesos de la transacción. La parte legal. En nuestro país yo podría decir que es como la notaría. Uh-huh. Perfecto. Entonces, luego de que se da ese depósito, ¿qué otra emoción crees tú que se envuelve en todo el medio de la transacción? Empiezan las emociones de qué felicidad, pero entonces se acuesta por la noche, me subió voy a pagar más de lo que estaba presupuestado. La inspección llegó y me dijeron que tenía 50,000 cosas para arreglar en la propiedad y si el vendedor no quiere hacerlo, entonces, y todas esas transacciones, ese proceso mental que está pasando el cliente, lo está pasando el realtor. Entonces, yo siempre digo, no tiene que chequear la emoción del otro, no siempre tiene que chequear mi emoción. Si yo me estoy preguntando eso y si yo estoy sintiendo eso, ¿qué está sintiendo el otro? Porque si yo estoy, ahora me llegó esta inspección y le tienen que cambiar techo y le tienen que hacer esto y yo tengo todos esos pensamientos, lo estoy poniendo afuera. Tú sabes qué es la inspección y que la inspección viene con ciertas cosas para solucionar. Pero para la persona, para el cliente que llega, si nunca ha comprado una casa, todo es desconocido. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Entonces, imagínate tú llegarle al cliente, no es que el techo le quedan 5 años de vida. Bueno, entonces yo voy a comprar una casa y le tengo que meter $25,000 de techo. Porque el aire, el calentador, la estufa, la pintura, que no tienen las cosas a código. Entonces, la electricidad a código. Entonces, todo se lo está viviendo el cliente, ¿no? Pero nosotros, que somos los expertos, entramos en nuestro propio diálogo y en vez de ir con asertividad donde el cliente y decirle, mira, esto es lo que hay que hacer, vamos a negociar esto, porque esto es lo justo para tu transacción. Claro. Estoy aquí para colaborarte. Si no logramos esto, no te preocupes que vamos a salir y buscamos otra propiedad que cumpla los requisitos. ¿Qué le estoy generando al cliente? Seguridad. Que es lo que ellos necesitan en la transacción. Pero si entramos en el diálogo nosotros y nos metemos nosotros en nuestra propia cabeza, eso no va a fluir. Entonces, ¿qué tú me dices? En una transacción, nosotros tenemos que generar seguridad y confianza, pero no la tenemos que generar al otro, no la tenemos que generar a nosotros mismos durante la transacción. ¿Y en qué punto tú, como la parte del banco, dices, Cherry, es mejor aquí salirnos? ¿En qué punto te ha tocado a ti en situaciones como mejor dejar esa casa y buscar otra casa? Cuando una propiedad no se puede asegurar, pues ya te están diciendo la transacción no va. Yo siempre digo, hay 4 puntos para negociar un contrato. Hay 3. Y hay uno para salirse. El primer punto es cuando tú estás entrando en la negociación de la transacción. O sea, ese es tu punto donde tú puedes entrar. Pero en ese punto tiene más el vendedor control que el comprador. Porque tú estás queriendo competir con otros. Entonces, si la propiedad es tan apetecida, ¿no? Entonces, ese es donde tú mandas la oferta y dices, yo quiero mandar una oferta sólida para que el vendedor acepte mi oferta. Entonces, ahí un punto de negociación no es tan fuerte. Sin embargo, tú, dependiendo cómo esté el mercado, tú puedes empezar a negociar. El segundo es la inspección. Y la inspección es cuando el comprador sí tiene el derecho. O sea, esto es lo que falta. Y tú ahí puedes hablar un poquitico más acerca de la inspección. Sí, normalmente en una inspección siempre va a salir algo. Así la propiedad, me pasó hace 2 semanas, la propiedad era del 2020, y igual salieron cosas como el calentador de la piscina, salieron cosas como que el aire necesitaba como un mantenimiento, y eran cosas muy pequeñas, pero salieron, y le explicaba yo a la compradora, siempre va a salir algo, porque ese es el trabajo de las compañías de inspección, o sea, conseguir algo, o en este caso salvaguardarte de que el día de mañana algo.
Entonces, ¿qué es una de las cosas? Pues hay dos opciones, o que el arreglo lo haga el vendedor, o que el vendedor te pueda deducir ese gasto que tú te vas a hacer a la hora de comprar. Pero casi siempre llegamos a que el vendedor le sale más económico él mismo mandar su gente a arreglar. En este caso fue así. Ellos arreglaron el calentador de la piscina, arreglaron el filtro, mandaron a hacer el mantenimiento del aire y tomaron fotos y se actualizó la inspección. Entonces siempre hay un punto de, digamos, de negociación también. En el caso tuyo. En el caso mío, yo he tenido transacciones donde hemos mirado la inspección, el cliente no está muy seguro de la casa y se puede salir de la inspección. Ese es tu periodo de salida cuando no te sientes seguro de la transacción o la propiedad no cumple con los requisitos para tener un seguro. Entonces ahí es como el segundo punto donde el comprador tiene un punto para entrar a negociar. El tercero es el avalúo. El avalúo es neutral, ni es para el comprador ni es para el vendedor. Sin embargo, si en ese momento del avalúo el precio de la propiedad llega por menos, el banco solamente te va a financiar hasta lo que el valor de la propiedad llegue en el avalúo. Entonces ahí tú tienes, si te quieres salir y no quieres pagar el excedente, pues te sales de la transacción. Y el otro punto ya es para salirse del contrato. Es cuando ya se niega, cuando llega el momento de la aprobación del préstamo, o sea, el clear to close, el loan commitment, ahí es donde esa es la última carta que tiene el comprador para salirse del contrato. Y tenemos que tener una razón válida para cancelar el préstamo, o sea, que no cumplió con los requisitos del préstamo, que no cumplió ciertas cosas. Sin embargo, el cliente tiene que haber sido muy diligente en la transacción. ¿Qué pasa? Hay veces compradores que y nos pasa a todos, no compradores, somos seres humanos y hay seres humanos donde en momentos nos congelamos y no hacemos las cosas en los tiempos correctos y todo creemos que puede ser el tiempo de uno. La transacción tiene un tiempo, 30 días, 40 días, 45 días. Sin embargo, para mí ese es el cierre. Toda transacción tiene tiempos indicados que se tienen que cumplir. ¿Cuáles son esos tiempos? Tú tienes 3 días para hacer el depósito de garantía. Sí. Tienes 5 días para aplicar al préstamo. Si tú no aplicaste al préstamo los 5 días, ya estás en default con el contrato. Tienes 7 a 10 días para hacer una inspección. Y la inspección no es hacerla, es ya tener una negociación completa para esos días. O si no, tienes que pedir una extensión. Tienes días para entregar el loan commitment. Muchas tienen un segundo depósito, entonces hay fechas importantes y el contrato es un documento legal. Legal, ¿no? Y es un documento legal desde el momento que lo envía la firma y están las dos firmas, porque me ha pasado el caso como que, ¿por qué no metemos ofertas en 2 casas a la vez? Tú ya estás, si ya te aceptaron una oferta, tú ya estás por ley o no obligado a comprarla, pero tienes que cumplir los requisitos para poder pagar contrato. Otra de las cosas es el condo rider. El condo rider es el documento que cambió ahorita y tú tienes que cumplir la información que dice en el condo rider. Si tú estás comprando un apartamento, tú tienes los primeros 5 días para aplicar a la asociación. Y tienes que ser diligente y estar preguntándole a la asociación si te aprobaron. Claro. Entonces, muchas personas piensan que porque firman un contrato y lo ven tan como un papel más que estoy firmando electrónicamente, pero no es un papel electrónico. O sea, si tú estás entrando en la compra de una casa, estás firmando un documento legal. Y nuestros realtors, tú, por ejemplo, tienes que cumplir con esos requisitos. Porque si no, el cliente viene y dice, ay, no, yo di $5,000 y yo quiero que me los devuelvan. Claro. O cuando hay clientes que compran en el exterior, están lidiando directamente con una constructora. Y el desarrollador tiene un contrato mucho más estricto y mucho más extenso que el contrato de una propiedad, de un resale, de una reventa. Y vámonos un poquito como ya al final. ¿Cuál sería entonces uno de los casos que te ha pasado de que no se ha podido llevar ese loan commitment o que no se ha dado esa? Casi siempre es porque la persona no califica de cierta forma o también puede pasar porque no les entregó toda la documentación y ustedes no pudieron llegar a tiempo. Bueno, el loan commitment siempre es muy importante que el cliente, yo siempre digo, la persona más importante en toda la transacción es el cliente.
Si el cliente no entrega la documentación, vamos a estar en default para el loan commitment. Sin embargo, tú puedes pedir una extensión del loan commitment. Ya, ¿cuándo se cae una transacción? ¿Cuáles son las cosas más frecuentes? Van y se compran un carro en la mitad de una transacción. Ay, no, qué dolor. Sí. He tenido casos donde, por ejemplo, una clienta me dijo, pero es que yo solamente fui el cosigner de mi sobrino. Fuiste el cosigner de tu sobrino, hasta aparece en tu crédito. Claro, sí. Otra de las cosas que puede pasar, ya no, pero estamos en un periodo donde muchas empresas están haciendo cambios, que está los desempleos. Empiezan por ejemplo, en la pandemia, la mayoría de bancos estaban llamando el mismo día de hacer la verificación de empleo y en algunos casos sí se perdieron préstamos. Gracias a Dios, creo que a mí solamente me sucedió uno, que fue ese día donde pues la persona no tenía empleo. Sí, y ese fue el mismo día, o sea, el mismo día del cierre por la mañana se llaman. Ya en este momento no lo hacen así, ahorita son 5 a 10 días. Sin embargo, esa es una de las razones por las que se puede caer un préstamo. ¿Qué otra cosa? Yo he visto transacciones por seguros, la mayoría, hay muchas propiedades en la Florida donde ya no están siendo aseguradas. Entonces, si tienen temas de techo, si tienen temas de aire, bueno, el aire acondicionado es mucho más fácil de arreglar, pero más que todo son los techos que no cumplen con los requisitos. Claro. Juliana, y como compradores nuevos, compradores locales, danos digamos, en unos 5 pasos, ¿cuál sería la documentación que necesita? Bueno, lo primero que vamos a necesitar es que la persona tenga a la mano los impuestos de los últimos 2 años. Las W2. W2 es el documento que te da el empleador a final de año. Vamos a necesitar el último mes de pay stubs, el último talonario de pago. Si te pagan como W2, la compañía te hace descuentos, vas a necesitar los pay stubs, la licencia, la cuenta donde el dinero está. Y si es un regalo, necesitamos saber de dónde va a venir. No se necesitan los estados de cuenta del que está dando el regalo, pero necesitamos los estados de cuenta. Lo otro que vas a necesitar es, si eres dueño de empresa, vas a necesitar los últimos 2 años de los impuestos de la empresa. Sin embargo, hay préstamos alternativos que te permiten comprar con los últimos 12 meses de estados de cuenta. Existen diferentes tipos de... Y también es importante que tengan un estatus legal. Hay programas que se pueden comprar con ITIN, pero necesitan un poquitico más de cuota inicial. Sin embargo, sí es importante que en este momento, más que todo, que están pensando, las personas que estén comprando, que tengan un estatus legal. Puede ser permiso de trabajo, residencia. Perfecto. ¿Y Colombia, Venezuela, República Dominicana, Chile, Argentina, se pueden apalancar con un préstamo acá en Estados Unidos? Sí. ¿Y qué les requiere? ¿Qué tan difícil es? Bueno, para un préstamo de extranjero ya es algo totalmente diferente. El préstamo de extranjero requiere cartas de buena fe del contador, de la empresa donde trabajen, del banco donde ellos están, cartas donde muestran cuánto generan de ingresos, cuánto tienen en las cuentas de cheques o de ahorros en su país. ¿Cuál es el punto más importante para el extranjero? Es que tengan el apalancamiento, que son el 30 o el 40% de cuota inicial, más los gastos de cierre. ¿Y lo necesitan tener acá en Estados Unidos? No, el dinero puede estar en tu país. Sin embargo, para el momento del cierre sí tiene que estar acá. Entonces, sí es importante que tengan una cuenta acá. Okay. Y siempre recomiendo que se asesoren con un contador que conozca de contabilidad de su país y del país de origen y el país americano, porque de esa manera te pueden estructurar el tema legal de la propiedad para que la compres bajo una LLC, para que estés más protegido. Más protegido. Perfecto, Juliana. Bueno, Juliana, ¿cómo ves el mercado de Miami en este 2025? Lo veo con mucha incertidumbre. Veo que las propiedades están entrando en un punto, yo no diría de corrección. Creo que es una buena oportunidad para las personas se empiezan a preparar por si llegan a bajar las tasas de intereses a final de año o a mediado de año, estén listos. Creo que es un momento donde los compradores que por tanto tiempo han esperado se preparen o ya estén hablando, teniendo esas charlas, no porque vayan a entrar bajo contrato mañana, sino para que ya tengan la información y compren educativamente. Porque yo creo que muchas personas en el 2020 compraron con esa
ese furor, con esa ese furor, esa emoción. emoción. Entonces yo creo que es el momento de ya empezar, bueno, quiero comprar, ¿qué es lo que quiero comprar? ¿Dónde quiero comprar? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cómo hago para llegar a ese presupuesto? Porque pues esto que está pasando es temporal. Nada es estático para siempre, entonces eso es temporal. Entonces, ¿cómo me preparo para estar listo en el momento que ya yo quiera pull the trigger, o sea, ya quiera comprar? Perfecto, Juliana. Muchísimas gracias, Juliana, por estar acá. Ay, Gracias por acompañarnos. Con ustedes, Juliana Botero. Cuéntanos dónde te podemos conseguir. me pueden conseguir, mi número es 563, me pueden conseguir en Instagram, Mortgages with Julie, y bueno, lo que necesiten, aquí siempre voy a estar. Y pueden Gracias. contactarme por medio de Cherry también. Bueno, gracias por acompañarnos con esta historia de éxito una vez más y nos vemos hasta en la próxima. Chao. Escríbete si se le gustan. No escríbete si no le gustan. Y ponen la campana si les gustan mucho. Dale like si le gusta. Y aprieta el botón del canal.